Bienvenidos y bienvenidas un día más a nuestro canal, el lugar donde la farándula turca se pone al rojo vivo. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo. Hoy prepárense porque les traigo un bombazo, así, con mayúsculas y todo. ¿Se acuerdan de la parejaza que nos robó el corazón en Senkalkapm, Love is in the air para los que nos ven desde América Latina? Sí, estoy hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel, o para sus fans más acérrimos, el famoso almohadilla Anker. Pues bien, la historia, o mejor dicho, el rumor, vuelve a encenderse. Y es que Kerem Bürsin ha hablado de Hande Erçel. Sí, lo han oído bien. Y no en cualquier lugar, sino en una boda. En una boda, señoras y señores. De esas que hacen historia. Así que si eres de los que aún suspiran por esta pareja, o simplemente te encanta el salseo turco, ponte cómodo, agárrate fuerte y prepárate para un viaje lleno de información, análisis y, por supuesto, mucha especulación. Porque vamos a desmenuzar cada detalle de esta noticia bomba. Pero antes de sumergirnos en este chismorreo de primera categoría, como siempre, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Aquí les traemos toda la verdad, o al menos nuestra mejor interpretación de ella, sobre el mundo del espectáculo turco. Y no olviden darle un buen like a este vídeo si les gusta el contenido. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles más y más noticias jugosas. Ahora sí, dejando atrás los formalismos, vamos al grano. ¿Qué fue lo que dijo Kerem? ¿Dónde lo dijo? Y lo más importante, ¿qué significa todo esto? Porque, seamos honestos, cuando se trata de almohadilla Anker, hasta el más mínimo gesto se analiza con lupa. Todo ocurrió en la boda de unos amigos en común. Un evento social importante donde, obviamente, la prensa turca estaba presente con sus radares activados. Kerem Bürsin, como siempre, impecable, elegante, con esa sonrisa que derrite hasta el hielo. Los reporteros, conscientes de la expectación, no tardaron en abordarlo con la pregunta del millón: ¿qué opina de Hande? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque Kerem, lejos de evadir la pregunta como a veces hacen las celebridades, respondió. Y no con una respuesta genérica y aburrida, sino con unas palabras que han dado pie a mil y una interpretaciones. Según los informes de la prensa turca, Kerem dijo algo así como: Hande es una mujer maravillosa. Siempre le desearé lo mejor. ¡Bum! Aquí lo tienen. Así, tal cual. Una mujer maravillosa. Una frase que a primera vista puede parecer inofensiva, incluso cortés. Pero en el contexto de la relación que tuvieron Kerem y Hande, y de la legión de fans que aún sueñan con su reconciliación, esas palabras adquieren un peso enorme. Analicemos esto con calma. Primero, Kerem no dijo Hande es una gran amiga, o Hande es una excelente compañera de trabajo. No. Dijo una mujer maravillosa. Esto implica, a mi entender, un reconocimiento a su valor como persona, a su belleza interior y exterior. Es un elogio sincero que va más allá de lo puramente profesional. Pensemos por un momento en la cantidad de formas en que podría haber respondido, escogiendo un camino mucho más seguro y menos comprometedor. Podría haber hablado de su talento como actriz, de su profesionalismo en el set, o incluso simplemente haber dicho que no tenía comentarios. Pero no eligió estas palabras. Y esa elección, mi gente, es la que está generando todo este revuelo. Segundo, la frase siempre le desearé lo mejor denota un cariño que persiste en el tiempo. No es un le deseo lo mejor ahora, sino siempre. Esto sugiere que a pesar de que su relación amorosa llegó a su fin, Kerem conserva un sentimiento de afecto y buenos deseos hacia Hande. ¿Romántico? ¿Platónico? Eso ya queda a la interpretación de cada uno. Pero independientemente de la naturaleza de esos sentimientos, es innegable que existe una conexión que va más allá de una simple amistad o compañerismo. Es una conexión que se forjó en medio del éxito, la fama y el escrutinio público, y que parece haber dejado una huella imborrable en ambos. Ahora bien, es importante recordar que Kerem y Hande siempre han sido muy discretos con su vida personal. Nunca han dado detalles explícitos sobre las razones de su ruptura, ni han alimentado el morbo de la prensa. Por lo tanto, es poco probable que Kerem vaya a hacer una declaración explosiva sobre su relación con Hande. Pero estas pequeñas migajas de información son las que mantienen viva la llama de la esperanza entre sus fans.
Y la prensa turca, por supuesto, está haciendo su trabajo, siguiendo cada movimiento, cada publicación en redes sociales, cada rumor que pueda surgir. Están buscando la confirmación, la prueba irrefutable de que Almohadilla Anker puede resurgir de las cenizas. Y hablando de fans, las redes sociales han estallado. El hashtag Almohadilla Anker se ha convertido en trending topic mundial. Los fans están analizando cada palabra, cada gesto, cada fotografía de Kerem en la boda. Están buscando pistas, indicios, cualquier señal que confirme sus sospechas de que aún hay amor entre ellos. Están comparando fotos antiguas con fotos recientes, buscando similitudes en sus miradas, en sus sonrisas, en la forma en que interactúan con otras personas. Es un análisis exhaustivo, casi obsesivo, pero que demuestra la pasión y el cariño que sienten por esta pareja. Hay quienes interpretan las palabras de Kerem como una confirmación de que sigue enamorado de Hande. Ven en su rostro, en su lenguaje corporal, una nostalgia, un anhelo por el pasado. Argumentan que sus ojos brillan de una manera especial cuando se menciona el nombre de Hande, y que su voz adquiere un tono más suave y emotivo. Otros, más realistas, creen que simplemente se trata de un gesto de cortesía y respeto hacia una persona a la que apreció. Piensan que Kerem es un caballero, y que simplemente está siendo amable y considerado con su expareja. Creen que es importante mantener una buena relación, incluso después de una ruptura, y que no hay necesidad de alimentar rencores ni resentimientos. Y luego están los que piensan que todo esto es una estrategia de marketing para mantener viva la expectación en torno a ambos artistas. Sospechan que sus representantes están trabajando juntos para mantener el interés del público, y que estas declaraciones son parte de un plan cuidadosamente elaborado. Creen que el rumor de una posible reconciliación es beneficioso para ambos, ya que les permite seguir generando noticias y mantener su relevancia en la industria del entretenimiento. Personalmente creo que hay un poco de todo. Es evidente que Kerem y Hande tuvieron una relación especial, que trascendió lo profesional. La química que mostraron en Senkalkapm no era fingida, era palpable, era real. Y es probable que a pesar de la ruptura, sigan sintiendo algo el uno por el otro. Tal vez no sea el mismo amor apasionado que sentían antes, pero sí un cariño, un respeto, una conexión que perdura en el tiempo. Pero también es cierto que ambos son personas muy inteligentes y conscientes de su imagen pública, por lo que es posible que estén jugando un poco con las expectativas de sus fans. Saben que la historia de Almohadilla Anker vende, y que cualquier noticia sobre ellos genera interés y atención. Por lo tanto, es probable que estén siendo estratégicos en sus declaraciones y acciones, manteniendo viva la llama de la esperanza sin comprometerse demasiado. Lo que sí es innegable es que la química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es innegable. Ya lo vimos en Senkalkapm. Su actuación era tan natural, tan creíble, que era imposible no creer que estaban realmente enamorados. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que se reían juntos, todo parecía indicar que su amor era genuino. Y esa química es lo que sigue manteniendo viva la esperanza de muchos fans de que algún día vuelvan a estar juntos. Es una química que no se puede forzar, que no se puede imitar, que simplemente existe. Por supuesto, no podemos olvidar que Hande Erçel actualmente tiene una relación con Hakan Sabank, un empresario turco. Su relación parece sólida y estable y se les ha visto juntos en varias ocasiones, disfrutando de viajes y momentos agradables. Esto añade una capa más de complejidad a la situación, y hace que la posibilidad de una reconciliación entre Kerem y Hande parezca aún más lejana. Es un factor importante que no se puede ignorar, ya que Hande parece estar feliz y comprometida con su actual pareja. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, como bien sabemos, todo puede pasar. Las relaciones son volátiles, los sentimientos cambian, y las segundas oportunidades existen. Hemos visto casos de parejas que se separan y luego se reconcilian años después, demostrando que el amor puede superar cualquier obstáculo. Asuke, ¿quién sabe? Tal vez en un futuro no muy lejano volvamos a ver a Kerem y Hande juntos, no solo en la pantalla, sino también en la vida real. Pero mientras tanto nos conformaremos con analizar cada palabra, cada gesto, cada mirada, y seguir soñando con ese final feliz que muchos fans anhelan. Porque, seamos honestos, la historia de Kerem y Hande es una historia de amor que nos ha tocado el corazón a muchos. Es una historia de amor que nos hizo creer en la magia, en el destino, en la posibilidad de encontrar a nuestra alma gemela. Y aunque su relación haya terminado, el recuerdo de ese amor sigue vivo en nuestra memoria. En resumen, Kerem Bürsin ha hablado de Hande Erçel en una boda,
calificándola como una mujer maravillosa y deseándole siempre lo mejor. Estas palabras han encendido las redes sociales y han reavivado la esperanza de muchos fans de que algún día vuelvan a estar juntos. Sin embargo, es importante recordar que Ande tiene actualmente una relación con Hakan Sabank, lo que añade complejidad a la situación. La prensa turca, los fans y los medios de comunicación seguirán analizando cada detalle, buscando pistas y especulando sobre el futuro de Almohadilla Anker. El tiempo dirá si esta historia de amor tendrá un segundo capítulo, o si quedará como un hermoso recuerdo en la memoria de sus fans. Bueno, mi gente, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este chismorreo a fondo sobre Kerem y Ande. Déjenme saber en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Creen que hay posibilidad de reconciliación? ¿O simplemente se trata de un gesto de cortesía? Me encanta leer sus opiniones. ¿Qué factores creen que podrían influir en su decisión? ¿Creen que la presión de los fans juega un papel importante? Y antes de despedirme, los invito una vez más a darle like a este vídeo si les ha gustado, a compartirlo con sus amigos fans de Almohadilla Anker, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Aquí les traeremos siempre las últimas noticias y los mejores análisis sobre el mundo del espectáculo turco. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Gracias por estar ahí, los quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.